Bienvenidos una semana más al Córner de la Liga. Atención, porque en el programa de hoy tendremos a tres jugadorazos del Team of the Season de la Liga. Tenemos a Nabil Fekir, a Jules Koundé y a Gerard Moreno. Vamos a hablar con ellos, así que disfrutad un montón de este programa que tenemos preparado para hoy. No os entretengo más, vamos con ello. Soy Spursito y esto es el Córner de la Liga. Y el primer invitado que va a pasar por aquí en el Córner de la Liga es Gerard Moreno. Gerard, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Imagino que contento, ¿no? Al final salir en el TOTS es un reconocimiento a la regularidad de toda una temporada. ¿Qué supone para ti? Sí, muy contento. Al final, pues tú lo has dicho, ¿no? Supone un reconocimiento, ¿no? a la buena temporada que se ha hecho y nada, para mí un placer, un orgullo poder estar pues entre los elegidos, ¿no? Y bueno, contento de poder tenerlo. No sé si has visto toda la lista de los TOTS que han salido, de los jugadores que han salido como TOTS. No sé si te falta algún nombre, alguien de tu equipo, alguien que tú hayas visto, ostras, pues igual se merecía estar ahí también. Bueno, al final es difícil también, supongo que elegir, ¿no? Seguro que por nombres habrá muchos jugadores que podrían estar en esta lista, de mi equipo seguro que también, porque hay muchos jugadores que han hecho una gran temporada, ¿no? Como Dani, como Raúl, Pau, Manu, bueno, pero entiendo que es difícil, ¿no? la elección. Hemos visto antes, fuera de cámaras, antes de grabar, que tienes por ahí tu ítem, ¿no? Tu ítem del TOTS. ¿Tú crees que...? Ahí está. Ahí está. ¿Tú crees que han acertado en todas las estadísticas? ¿Te falta quizás un poco de algo en alguna? ¿Te sobra algo? Bueno, a ver, viéndolo así en directo, tengo poca defensa, pero bueno, es normal, siendo delantero es normal. Y bueno, a mí me gusta la carta, la verdad que bueno, a lo mejor sí que es verdad que hay en algunas cosas que considero incluso que tengo menos de lo que me ponen, ¿no? Pero bueno, en general me gusta. O sea que quizás defensa, ¿no? Para el próximo año, si sacamos otro TOTS, vamos a revisar un poco la defensa, ¿no? Que está... Sí, además aquí en el Villarreal los delanteros tienen que defender, así claro. Que... Importante también subir un poco ahí. Sí. También hemos visto, este año sobre todo, se le da muchísimo valor a la química, ¿no? Que es esa conexión que hay con otros jugadores, ya sea por la liga, ya sea por la nacionalidad. Y si tú crees que esa química también dependiera de cómo te llevas con un jugador, cuál es la relación con un jugador, ¿cuál es la química que crees que debería ser más grande dentro de tu propio equipo? ¿Con quién crees que tendrías ese perfect link? Creo que con quien más química puedo tener es con Paco, ¿no? Porque bueno, desde que llegó es verdad que somos dos delanteros que nos buscamos, que estamos siempre intentando conectar, ¿no? Y quizá por eso diría Paco. Y hablando un poquito más directamente del FIFA, me gustaría preguntarte, ¿juegas tú o no? Juego, pues, si te digo la verdad, juego muy de vez en cuando, porque con las niñas tengo poco tiempo para jugar. Y del equipo, ¿quién es el que más controla, digamos, el que más horas le echa? No sé si hay alguno que sea un viciado, que juegue más, que juegue los Foot Champions y todo eso. Pues, bueno, sinceramente creo que juegan muchos. Rubén Peña, por ejemplo, le encanta todo el tema del FIFA y de los juegos. Y quizá a lo mejor puede ser él uno de los que más horas le echa. ¿Y el Ultimate Team, por ejemplo, lo has tocado alguna vez? Sí, lo toqué, pero como te he dicho, lo toqué cuando era más joven. Un poco más joven, ¿no? Cuando tenía más tiempo para echarle un vicio. ¿Y probabas a jugar con tu ítem o que probabas a jugar con tu propia carta, con tu jugador? No, la verdad que no. Jugaba, bueno, intentaba ganar partidos independientemente de los jugadores que tenía, pero no, nunca he tenido así mi carta. Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, he jugado al FIFA siempre he intentado a lo mejor marcar, ¿no? Cuando cogía al Villarreal, marcar con mi jugador, pero bueno, eso es lo máximo que he hecho con mi jugador. Y respecto al ítem base que tienes, no sé si has visto las estadísticas, no lo tienes delante como el TOTS, pero más o menos no sé si te las sabes. Me gustaría saber si respecto ya a esa carta, sí, te falta alguna estadística, porque esa no es tan buena como los TOTS. No, sinceramente no lo he visto muy detalladamente, pero bueno, yo no me suelo quejar de estas cosas. Al final entiendo que
que es el juego, ¿no? Que, bueno, es una valoración que se hace y, bueno, yo al final con poder estar, ¿no? Ahí ya me doy por satisfecho. ¿Qué sentiste la primera vez que saliste en el FIFA? Porque al final es también como el ver que te estás haciendo, ¿o no?, un jugador profesional. Sí, pues la verdad que fue bueno, fue muy bonito, ¿no? Yo que antes jugaba mucho, poder verme ahí, ¿no? Además, lo hacía como canterano, ¿no? Subía y me veía ahí en el FIFA, pues era un orgullo. Para mí era, vamos, lo máximo, ¿no? Siendo tan joven, poderme ver y poder jugar con mi jugador era increíble. Gerard, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, muchísimas felicidades tanto por la temporada que estás haciendo como por la temporada del Villarreal y por salir en este TOTS, que también es algo importante, y esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, para mí un placer. Por aquí tenemos también a Neville Fekir, que como sabéis es uno más de los que ha salido en estos TOTS de la Liga. Neville, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué es para ti salir en este TOTS? ¿Qué supone este reconocimiento? No, para mí es un orgullo, es una recompensa para todo el trabajo del año, mi trabajo y también el trabajo del equipo, y estoy muy orgulloso de eso. Es tu segundo año además en España y es tu segundo TOTS, es decir, 2 años, 2 TOTS, 100% de efectividad. ¿Crees que estás en tu mejor momento en ese sentido? Sí, yo pienso que estoy en un buen momento. No sé si el mejor, pero un buen momento, y cada día trabajo muy duro al entrenamiento y gracias a Dios tengo resultados. Si tuvieras que elegir otro jugador, digamos, del propio Betis para que también estuviera en el TOTS, porque ahora mismo eres el único que sale en estos TOTS de la Liga, ¿quién sería ese que tú dirías, bueno, yo creo que también se lo puede merecer estar ahí? Hay mucho, pero si tengo que elegir uno, elijo a Isamandi, porque primero es mi amigo y segundo creo que ha hecho una gran temporada. Esa es una pregunta que también te iba a hacer. No sé si sabes que en el FIFA, en el Ultimate Team, es muy importante la química que tienen los jugadores, según el equipo en el que juegan, según el país del que vienen, su nacionalidad. ¿Con qué crees que tú tendrías, con qué jugador crees que tú tendrías más química? Si eso significara que sois más amigos o que os lleváis mejor o que en el campo os coordináis mejor, ¿con quién crees que sería la máxima química? Sí, con Isamandi también. Sí, ¿no? Con Isamandi, sí, porque hablamos la misma idioma, ¿sabes? Hemos vivido, hemos jugado en el mismo país y ahora jugamos en el mismo equipo y, como te he dicho, para mí Isamandi. Y viendo un poco, no sé si has visto tú el ítem, el TOTS, la carta, no sé si la has visto, las estadísticas. ¿Tú crees que hay alguna que quizás le falta un poquito más de puntos en alguna estadística o que quizás han puesto demasiado? Sí, creo un poco en defensa, falta un poco, porque no sé si la gente lo ve bien, pero en el campo hago mucho esfuerzo. Todos los delanteros, te tengo que decir que todos los delanteros o mediocentros ofensivos tal, Sí, dicen lo mismo, que falta ahí un poco de defensa, ¿no? Un poco. Pero si no, en general, bien. Neville, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades por aparecer en este TOTS y muchísimas gracias por pasarte por aquí y ser tan simpático con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y por aquí también tenemos a Jules Koundé. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, antes de nada, me gustaría felicitarte por salir en este TOTS y preguntarte qué supone para ti, ¿no? El salir en este TOTS, este reconocimiento de la temporada. Estoy muy contento, lo valoro, claro, porque al final el FIFA es un juego que tiene una gran parte de mi infancia y tal. Siempre estábamos mirando las estadísticas, los jugadores y tal, así que bueno, estar en el 11 lo valoro. ¿Juegas todavía ahora un poco al FIFA y tal o qué? Sí, juego algunos partidos. No soy como puedo decir, no juego de mucho a los videojuegos, incluso a FIFA, pero sí, cuando hay amigos, por supuesto, echamos algunos partiditos. De vez en cuando, ¿no? Sí, de vez en cuando. ¿Eres bueno?
Bueno, tenía un compañero que estaba aquí, Monas Dabur, que juega muchísimo y bueno, no tengo su nivel, pero bueno, bastante. Volviendo un poquito a los TOTS, también tienes a otro compañero del equipo que es Jesús Navas en este TOTS. No sé si tú crees que en el equipo hubiera tenido que entrar también algún jugador más. ¿Cuál es el jugador que tú dirías, hombre, este también hubiera podido estar en el TOTS perfectamente? Creo que colectivamente hemos hecho una muy buena temporada y que había también otros jugadores a destacar. Hay varios. Creo que Youssef, por ejemplo, en Nesiri está haciendo, porque todavía no hemos acabado una muy buena temporada. Ha marcado varios goles y temas importantes. Así que te diría Youssef, pero también Fernando que está haciendo una temporada también brutal, siendo el jugador del mes pasado. Y también Joan Jordan. Bueno, la verdad hay varios. Bueno, al final solo hay 11 y también lo que están en el top se lo merece, pero destacaría esos tres. Y no sé si has visto tu ítem, no sé si has visto pues la carta, digamos, del propio TOTS con las estadísticas. Me gustaría preguntarte, ¿crees que te falta algo en alguna estadística? ¿Crees que quizás te sobra algún punto en alguna otra? Sí, te diría que estoy contento con mi nota en defensa, en ritmo y también Hay alguna estadística, no sé lo que es. Regate, ¿no? ¿Alguna cosa? Regate. Bueno, regate también estoy bien para una defensa. Un defensa. Ritmo también, pero creo que me falta alguna cosita en pases, y en tiro, porque ofensivamente creo que, bueno, puedo hacer cositas. Esto pasa mucho, los delanteros siempre piden más estadística de defensa y los defensas pedís más estadística de ataque, ¿no? Claro, no, creo que 90 de defensa está bien, espero que vaya a ser mejor el año que viene y va a subir la media. Seguro que sí, al final es jugando bien y que te vean jugar bien y subir estadística ahí. Y no sé si sabes, en el FIFA es muy importante la química que tienes con los otros jugadores. Si la química se ciñera directamente a cómo te llevas con la gente, tanto fuera del campo como dentro del campo, ¿con quién crees que tendrías más química? ¿Con quién crees que tendrías más puntos de química en ese sentido? Más puntos de química diría Diego Carlos. Porque al final jugamos muchísimo juntos, estamos siempre al lado, es mi compañero de defensa, así que creo que tenemos buena química y en el juego también puede ser interesante. Jules, pues esto ha sido todo, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por salir en ese TOTS y muchas gracias por venir aquí y hablarnos tan simpáticamente. Muchas gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Pues esto ha sido todo, espero que os haya encantado el programa de hoy, la verdad es que ha sido un auténtico placer tener a estos tres auténticos cracks y antes de despediros dejadme decir que en la descripción vais a tener el link para poder votar al jugador del mes de la Liga Santander. Yo ya he votado, pero como siempre no os voy a decir a quién. Nos vemos la semana que viene con el último programa, así que estad muy atentos y os espero, como os digo, el próximo jueves. Soy Spursito y esto es El Córner de la Liga. Chao chicos.